Hola a todos, qué bendición volvernos a encontrar el día de hoy. Si usted hoy nos visita o nos ve por primera vez, bienvenido, bienvenida. Es un gusto, es una bendición tenerlos con nosotros. Los invito a que juntos tomemos los próximos minutos para meditar y para reflexionar, para aprender de la palabra de Dios. Al mensaje de hoy lo he titulado La pregunta más importante. La pregunta más importante. Y la referencia bíblica es Lucas 9, del verso 18 al verso 20. Yo estaré leyendo de la traducción Nueva Versión Internacional. Este evento que registra Lucas en los versículos 18, 19 y 20 del capítulo 9, también lo encontramos en el libro de Mateo y en el libro de Marcos. Por favor, acompáñenme a leer el verso 18 de Lucas capítulo 9 para ver de qué se trata la lección o el relato que nos presenta Lucas. El verso 18 dice así: Un día, cuando Jesús estaba orando para sí, estando allí sus discípulos, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? En el verso 18, Lucas empieza diciéndonos que en esta ocasión Jesús estaba orando. Una de las prácticas o disciplinas espirituales de Jesús en su vida aquí en la tierra era la oración. Para Jesús, pasar tiempos en comunión o de comunión con el Padre, pasar tiempos hablando con el Padre, era una prioridad en su vida. El mismo Lucas en el capítulo 5, verso 16, dice que Jesús con frecuencia tomaba tiempos para apartarse de todo y de todos para orar. Eso habla de un hábito, de una costumbre, de una rutina en la vida de Jesús. Aunque Jesús nunca perdió su naturaleza divina, aunque Jesús nunca perdió su deidad, Jesús también tenía una naturaleza 100% humana. Es decir, Jesús era Dios y era humano a la misma vez. Y en su naturaleza humana, Jesús tenía la necesidad de tener una comunión constante con su Padre. Jesús en su encarnación se vistió, por decirlo de alguna manera, de todo lo que la humanidad del hombre implica. Es decir, en su naturaleza humana, Jesús experimentó todo lo que cualquier otro ser humano experimenta. Jesús experimentó dolor, Jesús experimentó hambre, experimentó sed, experimentó cansancio, Jesús sintió frío, sintió calor. Pero no solo eso, en su naturaleza humana, Jesús también experimentó las mismas tentaciones que cualquier otro ser humano experimenta. Jesús experimentó y estuvo expuesto a todas las tentaciones a las que ustedes y yo estamos expuestos. Hebreos 4:15 dice que Jesús, nuestro sumo sacerdote, se puede compadecer de nosotros y puede entender nuestras flaquezas y nuestras debilidades, porque Él mismo también fue tentado en todo, así como cualquier otro ser humano. La diferencia, dice Hebreos 4:15, es que Jesús nunca pecó. Jesús nunca cometió pecado. Jesús fue tentado en todo, pero nunca cedió a la tentación. Pero en su naturaleza humana, Jesús también fue sometido a tentaciones. En su naturaleza humana, Jesús tenía la necesidad de tener una constante comunión con su Padre. Sentía la necesidad de tener una constante conexión con su Padre. Lucas nos dice que Jesús en esta ocasión estaba orando para sí, dice la versión que yo leí. Otras versiones dicen que Jesús estaba orando solo. Es interesante que después de decir que Jesús estaba orando solo, Lucas dice que sus discípulos estaban allí con él. Puede ser que la referencia a que Jesús estaba orando solo no era necesariamente a una referencia a que estaba solo físicamente, sino era una referencia al momento de comunión tan íntimo que Jesús estaba teniendo con el Padre. También puede ser una referencia a que sus discípulos estaban cerca de Él, pero no necesariamente estaban en el lugar exacto donde Él estaba orando. En Mateo 26 leemos que Jesús va a orar al Getsemaní justo antes de ir a la cruz. En esa ocasión Jesús se llevó a sus discípulos a orar con Él, pero dice el texto que cuando llegaron al Getsemaní, Jesús le pidió a sus discípulos que se quedaran en un lugar determinado. Y Jesús, se apartó un poco del grupo para orar. Probablemente esta vez en Lucas 9 pasó lo mismo. Por eso el texto dice que Jesús estaba solo, pero que al mismo tiempo dice que sus discípulos estaban allí con Él o cerca de Él.
En el marco que nos presenta Lucas, en los versos que estamos estudiando, Jesús le hace una pregunta muy particular a sus discípulos. Jesús les pregunta lo que leemos al final del verso 18. ¿Quién dice la gente que soy yo? Cuando Jesús hacía preguntas, no era porque Jesús no sabía la respuesta a lo que estaba preguntando. Jesús es Dios, Jesús lo sabe todo. Jesús hacía preguntas porque a través de las preguntas llevaba a la gente a la reflexión acerca de algún asunto. Preguntaba para ayudar a la gente muchas veces a entender sus enseñanzas. Otras veces Jesús hacía preguntas con la intención de confrontar el comportamiento, la actitud, la postura, la forma de pensar de la gente. En esta ocasión, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Cuál es la opinión pública, la opinión popular acerca de mí?, les preguntó Jesús. Jesús sabía exactamente cómo era visto por el pueblo judío. Jesús sabía qué visión tenía la gente acerca de él. Pero Jesús quería que sus discípulos reflexionaran cuidadosamente acerca de las diferentes percepciones que la gente tenía acerca de él. ¿Quién dice la gente que yo soy?, les preguntó Jesús. A esa pregunta los discípulos respondieron lo que leemos en el verso 19. Veamos cuál fue esa respuesta. El verso 19 dice, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los antiguos profetas ha resucitado, respondieron. Como lo mencioné hace un momento, Jesús no le hizo la pregunta a sus discípulos porque Jesús no sabía la respuesta a esa pregunta. Jesús sabía muy bien que en el pueblo judío había gente que sí creía que Él era el Mesías, que sí creían que Él era el Hijo de Dios. Jesús sabía también que había otros que tenían dudas acerca de Él. No afirmaban que Jesús era el Salvador, pero tampoco se atrevían a negarlo. Tenían sus dudas, no estaban seguros. Algunos no podían negar el poder sobrenatural que Jesús tenía, pero no lo reconocían ni lo aceptaban como el Mesías, como el Hijo de Dios. Había otros que abiertamente manifestaban su rechazo a Jesús y afirmaban abiertamente que Jesús no era el Mesías, que Jesús no era el Salvador y que no era el libertador que Israel esperaba. Y como lo vemos en la respuesta de los discípulos, había otros que creían que Jesús era algún personaje de procedencia divina, pero igual tenían una visión y una percepción distorsionada, equivocada acerca de quién era Jesús. Los discípulos le dijeron a Jesús, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista. Para este tiempo Juan el Bautista ya había muerto y muchos creían que Juan el Bautista había resucitado, que había reencarnado en Jesús para continuar anunciando la venida del Mesías. Los discípulos le respondieron a Jesús, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, después le dijeron, otros dicen que tú eres Elías. Había algunos que creían que Jesús era la reencarnación del profeta Elías. La mayoría de los judíos consideraban a Elías el profeta supremo del Antiguo Testamento, un profeta por encima de los demás profetas. Un dato interesante y significativo acerca del profeta Elías es que Elías no experimentó la muerte física. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, leemos que Dios llevó a Elías al cielo en un torbellino, algo sobrenatural, un evento sobrenatural. Y según la profecía en Malaquías 4:5, Dios enviaría a Elías antes del día grande y terrible del Señor, dice el texto. De hecho, en la actualidad, en algunas celebraciones judías o en las celebraciones judías de la Pascua, la gente reserva una silla, es decir, dejan una silla vacía en la mesa porque siguen esperando el regreso del profeta Elías. Algunos creían que Jesús era Elías, porque aparte de eso, había algunas similitudes entre Jesús y Elías. Elías, por ejemplo, a través del poder de Dios, resucitó al hijo de una mujer. Y Jesús también resucitaba personas. Elías en una ocasión oró para que no lloviera y por 3 años y medio, dice la historia, que no llovió. De igual manera, Jesús también tenía o demostró su poder sobre la naturaleza. Esas, entre otras similitudes, reforzaban en algunos la creencia de que Jesús era Elías.
Los discípulos le dijeron a Jesús, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y después le dijeron otros, dicen que eres algún otro profeta del Antiguo Testamento o algún otro antiguo profeta que ha resucitado. Algunos no se atrevían a especular sobre la identidad de Jesús, así que se limitaban a decir que Jesús era algún otro profeta. Tanto los que creían que Jesús era Juan el Bautista, como los que creían que Jesús era Elías y los que creían que Jesús era algún otro profeta del Antiguo Testamento, ciertamente consideraban que Jesús era un precursor del Mesías, pero no creían que Jesús era el Mesías. Una vez que Jesús escuchó todo lo que sus discípulos le respondieron o le dijeron para responder a su pregunta sobre la percepción y la visión que los demás tenían acerca de él, Jesús les hace otra pregunta a la luz de esa primera pregunta. Leamos la primera parte del verso 20 para ver cuál fue esa otra pregunta. La primera parte del verso 20 dice esto: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Después de escuchar lo que los discípulos sabían acerca de la opinión popular o de la opinión pública en relación a quién era Jesús, a quién era Él, Jesús ahora les pregunta a ellos, a sus discípulos. Jesús les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ya me dijeron lo que otros dicen y creen acerca de quién yo soy, lo que otros creen acerca de mí. Pero ahora díganme, ¿quién creen ustedes que soy yo? Algunos describen las dos preguntas de Jesús en este pasaje de Lucas como un examen, como una prueba de Jesús a sus discípulos. Yo no sé si fue efectivamente un examen o no. Y si lo fue, obviamente, no era un examen para que Jesús supiera el resultado de ese examen. Jesús deseaba que sus discípulos, que aquellos que lo seguían, estuvieran seguros de saber quién era Jesús. Jesús quería que sus discípulos, que sus seguidores, que aquellos que decían amarlo, tuvieran una clara visión y una convicción de quién era Jesús. Después de haber respondido a la pregunta de Jesús en cuanto a lo que otros creían de él, ahora les tocaba responder qué es lo que ellos creían acerca de Jesús. Después de informarle a Jesús qué era lo que los demás creían acerca de él, ahora Jesús les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy? Ya me dijeron qué dicen o qué creen los demás acerca de mí. Ahora díganme ustedes, ¿quién soy yo? Ya me dijeron la percepción y la visión que otros tienen de mí. Ahora díganme la percepción y la visión que ustedes, mis discípulos, mis seguidores, tienen de mí. A la pregunta de Jesús, Pedro contesta lo que vemos en la segunda parte del verso 20. Vamos a leerlo. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? El Cristo de Dios, afirmó Pedro. No sabemos si después de que Jesús hizo la pregunta, hubo algún silencio mientras los discípulos meditaban o procesaban la pregunta que Jesús les estaba haciendo. Tal vez todos tenían la respuesta, pero ninguno se atrevía o se animaba a responder la pregunta de Jesús. Y como era de esperarse, el que respondió la pregunta de Jesús fue el osado, el atrevido, el impetuoso Pedro. A la pregunta de Jesús, Pedro, con mucha firmeza, con mucha seguridad, con mucha convicción, le respondió: Jesús, tú eres el Cristo de Dios. Mateo, en su relato de este mismo evento, registró una parte de la respuesta de Pedro que Lucas no registró. Recordemos que, a diferencia de Mateo, Lucas no anduvo personalmente con Jesús. Lucas escribió su libro con la información que obtuvo a través de un proceso de investigación. Escribió su libro con la información que obtuvo de personas que sí estuvieron cerca de Jesús, como los apóstoles y los demás discípulos de Jesús. Mateo, quien fue testigo presencial de este evento que estamos estudiando, registró la respuesta de Pedro de la siguiente manera. Respondiendo Simón Pedro, dijo:
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Como vemos, la respuesta de Pedro registrada por Mateo es en esencia la misma respuesta que leemos en el relato de Lucas. Pedro contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En Lucas leemos, tú eres el Cristo de Dios, que es la misma respuesta que registra Mateo. La palabra Cristo que usa Pedro significa ungido. En este caso, Pedro declara, afirma que Jesús es el Cristo de Dios, es decir, el ungido de Dios. La palabra Cristo es el equivalente griego del idioma hebreo Mesías. Cristo también significa Mesías. Mesías es el título que se le dio, que se le otorgó a Jesús. Pedro, en su respuesta, estaba reconociendo a Jesús como el ungido de Dios. El ungido de Dios. En el Antiguo Testamento, ungir a alguien con aceite era la forma en que se designaba o se comisionaba a una persona para ejercer alguna labor, algún oficio específico. En los tiempos bíblicos había 3 títulos o 3 posiciones muy importantes en Israel. Esas posiciones eran la posición o el oficio de sacerdote, la posición o el oficio de profeta y la posición u oficio de rey. Los sacerdotes eran la conexión, eran el puente entre el pueblo y Dios. Su tarea era representar o presentar más bien sacrificios, ofrendas y oraciones a favor del pueblo. Funcionaban como intercesores entre el pueblo y Dios. La otra posición era la posición de profeta. El profeta era una persona escogida y designada por Dios para comunicarle al pueblo la palabra de Dios y para darle a conocer al pueblo la voluntad de Dios. Dios le entregaba su mensaje a los profetas y los profetas eran los encargados de comunicar ese mensaje al pueblo. El trabajo del profeta era inverso al trabajo del sacerdote. El sacerdote presentaba al pueblo delante de Dios y el profeta presentaba a Dios delante del pueblo. El sacerdote era el embajador del pueblo ante Dios y el profeta era el embajador de Dios ante el pueblo. Eso es una manera muy práctica de entender esas 2 funciones, la función del sacerdote y la función del profeta. La tercera posición era la posición de rey. Había personas que Dios escogía para ser reyes, para gobernar a Israel. Los sacerdotes y los profetas se encargaban de las tareas espirituales y el rey él era el encargado de ejercer autoridad legal, autoridad judicial, y el rey era el que se encargaba de los asuntos administrativos de la nación. Ahora, cada vez que Dios escogía a una persona para ser sacerdote, para ser profeta o para ser rey, esa persona era ungida, era untada con aceite. A través de ese acto se establecía que esa persona había sido escogida, había sido consagrada, separada, designada por Dios para llevar a cabo una tarea específica. Cuando Pedro le dice a Jesús, tú eres el Cristo de Dios, Pedro estaba reconociendo que Jesús era el Mesías, el ungido de Dios, que estaba reconociendo a Jesús como el ungido de Dios. ¿Para qué? Para ser el Salvador, el libertador, el Mesías que Dios había prometido. Jesús era quien Dios había designado para ser el medio por el cual traería salvación a la humanidad. Pedro le dice, tú eres el ungido de Dios. Pedro no dice, tú eres un ungido. Pedro le dice, tú eres el ungido. Pero no solo eso, Pedro en su declaración también reconoció que Jesús es el Hijo de Dios. Pedro reconoció la deidad, la divinidad de Jesús en su declaración y en su afirmación. Es importante notar que Jesús no objetó, no debatió, no refutó, no corrigió la declaración y la afirmación de Pedro. ¿Por qué? Porque la declaración de Pedro y la afirmación de Pedro es la verdad de Dios.
La declaración de Pedro de que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios, es la verdad de la palabra de Dios. Jesús es el Salvador, Jesús es Dios. Y Jesús no solo no objetó o refutó la declaración de Pedro, Jesús aceptó y avaló, validó la declaración y la afirmación de Pedro. Sabemos eso por lo que Jesús expresa después de escuchar la declaración y la afirmación de Pedro. Esto es lo que Jesús responde a la declaración de Pedro. Leamos Mateo 16, 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús le dice a Simón Pedro: Pedro, eres bienaventurado. Bienaventurado significa bendecido, dichoso, feliz, afortunado. Bienaventurado, ¿por qué? Porque Pedro había recibido la revelación de quién era Jesús. Y eso es lo que son todas las personas que reciben la revelación de quién es Jesús. Son dichosos, son bienaventurados, son bendecidos, son felices. La revelación que recibió Pedro acerca de quién es Jesús es la revelación que Jesús espera que tengan todos aquellos que proclaman ser sus discípulos, los que dicen ser sus seguidores. Nadie que no reconoce a Jesús como su Salvador y como su Señor puede ser un verdadero discípulo de Jesús. Y nadie que no reconoce a Jesús como Salvador y Señor puede tener la salvación que Dios ofrece. La Biblia enseña que para que una persona obtenga la salvación, debe poner su fe en Cristo. Es decir, debe creer, debe tener la convicción, la certeza, la seguridad de que Jesús es el Salvador. La fe en sí misma no tiene ningún valor si esa fe no se pone o se deposita en Cristo, en el Mesías, en el Salvador. Todo mundo tiene fe, pero no todos tienen a Jesús como el objeto de su fe. Para obtener la salvación es necesario depositar nuestra fe en Cristo. Pero nadie puede poner su fe en Jesús si no está convencido de que Jesús es el Salvador, si no está convencido de que Jesús es el Hijo de Dios, si no está convencido de que Cristo es el Mesías, de que Jesús es el Mesías. Y la única forma en que una persona puede ser convencida de quién es Jesús es a través de la revelación que la persona tiene acerca de quién es Jesús. Ahora, ¿de dónde o de quién viene esa revelación? Jesús le dice a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La revelación que una persona recibe acerca de quién es Jesús no procede ni de carne ni de sangre, sino de Dios, dice el texto. Es decir, la revelación de quién es Jesús no la puede dar ningún ser humano. No proviene de ningún acto ni de ninguna obra producida por algún poder o capacidad humana. Esa revelación viene solo de Dios. La única fuente de la revelación verdadera acerca de quién es Jesús es Dios mismo. Y la forma en que ahora Dios le da al hombre la revelación de quién es Jesús es a través del Evangelio, a través de las Escrituras, a través de la palabra de Dios. Las Escrituras, la palabra de Dios, contiene la revelación de Dios acerca de Cristo. Todo lo que Dios quiere que el hombre conozca acerca de Él y acerca de su Hijo Jesucristo se encuentra en la palabra de Dios, en las verdades inspiradas por Dios, en la Biblia. Hace un momento mencioné las tres posiciones o los tres oficios principales a través de los cuales Dios trataba con su pueblo en el Antiguo Testamento. La posición o el oficio de sacerdote, el oficio de profeta o del profeta y el oficio del rey. Esas funciones realizadas por personas escogidas por Dios eran una sombra de lo que Jesús vendría a hacer para su iglesia. Ahora Jesús es nuestro sumo sacerdote, dice la Biblia, nuestro intercesor ante Dios.
Ya no necesitamos que un hombre interceda por nosotros. Ahora Jesús es nuestra conexión con el Padre. No necesitamos a nada ni a nadie más para tener acceso a Dios. Ahora podemos tener acceso gracias a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. El otro oficio era el oficio del profeta. En los tiempos del Antiguo Testamento, como lo mencioné hace rato, Dios revelaba su voluntad y su verdad a su pueblo a través de los profetas. Cuando Cristo vino, cuando Cristo llegó a la tierra, cuando fue enviado a la tierra, Dios a través de Él, a través de Cristo, nos dio su última revelación. Cristo es la última revelación de Dios. Hebreos 1 dice que Dios en otro tiempo le hablaba a su pueblo a través de los profetas, pero que ahora Dios nos habla a través de su Hijo, a través de Cristo. En ese sentido, Cristo es el profeta perfecto, el profeta supremo, a través de quien Dios le dio a la humanidad su revelación, su última revelación. El otro oficio era el oficio del rey. Un rey era el que gobernaba al pueblo de Dios. Es decir, Dios gobernaba a su pueblo a través de un rey. Ahora, el pueblo de Dios, entiéndase la iglesia, los hijos de Dios, los que hemos sido salvos, somos gobernados por Jesús, a quien las Escrituras presentan como el Rey de Reyes y como el Señor de señores. Jesús es el Rey y es el Señor de la iglesia. Jesús es el amo, Jesús es el dueño, Jesús es el Rey soberano de la iglesia, en la iglesia. Y es el Rey y es el Señor de todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús, en Jesucristo, en el ungido, en el Mesías, en el Salvador, en el libertador. Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Esa pregunta es la pregunta más importante que una persona tendrá que contestar en su vida. Esa pregunta es tan importante que de la respuesta a esa pregunta depende nuestra eternidad. Es decir, la respuesta a esa pregunta es igual de importante que la misma pregunta. El deseo de Jesús es que cada individuo lo reconozca como el Salvador y como el Señor de su vida, pero desea que lo conozcamos por quién Él es realmente. Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Y como lo vimos en la respuesta de los discípulos, la opinión popular en cuanto a quién era Jesús estaba dividida. Cada quien tenía su propia opinión en cuanto a quién era Jesús. Cada quien tenía su propia visión y su propia definición de quién era Jesús. Cada quien tenía su propia creencia, sus propias teorías acerca de quién era Jesús. Y sabe, las cosas en nuestros días no han cambiado mucho. Hoy en día, la respuesta a la pregunta sobre quién es Jesús depende de a quién se le pregunte. La respuesta depende de la religión que profesan las personas a quien se les haga esa pregunta. Para algunos, Jesús fue un ser creado, es decir, niegan la deidad de Jesús. No creen que Jesús es Dios o el Hijo de Dios. Para otros, Jesús fue un profeta más. Otros lo ven como un mensajero más enviado por Dios. Para otros, Jesús es un hombre más en la historia bíblica, alguien como Abraham o como Moisés. Otros creen que Jesús fue un ser iluminado, que fue un gran maestro, que fue una gran guía espiritual, un gran guía espiritual. Otros creen que Jesús es el hijo de María, pero no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Y hay otros que niegan totalmente la existencia de Jesús o la existencia de Dios. Pero sabe, la opinión de los demás acerca de quién es Jesús no define quién es Jesús. La opinión popular no determina quién es Jesús. La filosofía no determina quién es Jesús. La ciencia no determina quién es Jesús. El credo de alguna religión, sea cual sea, no determina quién es Jesús. Jesús es quien Él dice que es. Jesús no es un mito, Jesús no es un personaje ficticio, Jesús no es un personaje más de la historia, Jesús no es un profeta más,
Jesús no es un maestro o un guía espiritual más. Jesús es el Salvador. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios. Y el deseo de Jesús es que lo conozcamos no a través de lo que otros dicen o creen de Él, sino que lo conozcamos como resultado de la revelación de Dios a través de una experiencia personal con Él. No a través de la experiencia de otros, no a través de lo que otros opinan o creen acerca de Jesús. Quiere que lo conozcamos como resultado de la revelación de Dios en nuestra vida. Y para ti que me ves hoy, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Ya has reconocido a Jesús como el Salvador y el Señor de tu vida? Hoy has escuchado quién es Jesús de acuerdo no a lo que yo pienso o de acuerdo a lo que algún filósofo o líder religioso piensa acerca de Jesús, sino de acuerdo a lo que la Biblia, la palabra de Dios dice. Si Jesús ya es tu Salvador y tu Señor, qué bueno, felicidades. Pero si Jesús todavía no es tu Salvador y tu Señor, hoy es el día en el que puedes poner tu fe en Cristo y hacerlo hoy el Salvador y el Señor de tu vida. Solo tienes que reconocer que eres pecador, arrepentirte de tus pecados y debes sinceramente, desde tu corazón, pedirle perdón a Dios por tus pecados. Después debes poner tu fe en Cristo para salvación. Debes creer que Jesús es tu Salvador y tu Señor. Debes creer que Jesús es el único que puede salvarte. Tus buenas obras no te pueden salvar. Tu dinero y tu posición social no te pueden salvar. Solo Cristo, a través de su sacrificio, puede ofrecerle salvación a tu alma. Si hoy deseas hacer a Jesús el Salvador y el Señor de tu vida, te invito a que con todo tu corazón, que con toda honestidad, que con toda sinceridad, repitas conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, hoy reconozco que tú eres Dios. Hoy he escuchado que tú eres el Mesías, que tú eres el Salvador, que tú eres el libertador. He escuchado que tú eres el Hijo de Dios, que eres Dios mismo. Jesús, hoy reconozco mi condición delante de ti. Reconozco que soy pecador. Reconozco que a mí mismo no puedo salvarme. Te pido que por favor me perdones. Hoy me arrepiento de mis pecados y reconozco a Jesús, el Hijo de Dios, como mi Salvador. Y hoy pongo mi fe en Cristo para salvación. Reconozco a Jesús, el Salvador y el Señor. Reconozco que Él es el único medio para ser salvo y para llegar al cielo. Gracias, Jesús, por la oportunidad que tengo hoy de escuchar quién eres tú. Gracias por la seguridad que trae a mi vida el saber que he puesto mi fe y mi confianza en ti. Gracias, Señor, por el sacrificio en la cruz del Calvario, por el cual hoy yo puedo tener acceso al Padre. Te doy gracias por mi salvación, en el nombre de Jesús. Amén. Si tu oración fue sincera, si lo hiciste creyendo en tu corazón, si sinceramente confesaste a Jesús como tu Señor, felicidades. Hoy has hecho la mejor decisión de tu vida. Desde hoy eres un hijo de Dios. Desde hoy Jesús es tu Salvador y tu Señor. Oro que tengan todos una semana de mucho éxito en el Señor, iglesia. Si el Señor lo permite, nos encontraremos la próxima semana. Bendiciones.